Seguridad en el conurbano. De esto vamos a hablar con Gabriel Di Nicola y con Paz Rodríguez Nil, que están aquí con nosotros. Bienvenidos a ambos. Muy buenas tardes. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, esto tiene que ver con estos grupos aislados que buscaron promover algunos saqueos. No, en realidad esta presentación que hicieron hoy, tanto la ministra como el presidente, la gobernadora Vidal, tenía que ver con reforzar la seguridad en el conurbano, sobre todo en los lugares de mayor concentración de gente, como son las terminales de ómnibus, las estaciones de trenes y otros lugares clave, como son la General Paz, que divide la provincia de Buenos Aires con la capital federal, con la ciudad de Buenos Aires, y de paso también se habló de reforzar y estar atentos ante estas situaciones que hubo en los últimos días de intentos de saqueos en distintos puntos del país. Porque quien sí lo vinculó con esto fue la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Vamos a escuchar qué es lo que decía. Hemos judicializado todos los casos en los que había WhatsApps con teléfonos y personas que estaban haciendo estos intentos, y estamos reuniendo toda la información de todo el país para ver cuáles son los líderes y las conexiones que pueden tener estos señores que quieren hacer estos desmanos. A estos líderes con agrupaciones políticas, ¿hay algún cruce de información que permita establecer si esto tiene un interés político o es solamente un tema de crisis social? Esto se lo hemos dado a la justicia y creemos que se van a identificar conexiones. Pero vamos a esperar, porque lo que no queremos es que esto quede en la nada. Queremos que si ha habido responsables, después la justicia sea la que actúe. Usted dijo en las últimas horas que el kirchnerismo estaba promoviendo saqueos. ¿Tiene alguna prueba concreta de eso? Dije que hay algunos dirigentes. Aislada, fue en el marco de una conferencia de prensa, después fue en declaraciones radiales, después fue en esta especie de charla con periodistas O sea otra que vez. esto lo dijo más de una vez. Ella dice esto, básicamente que hay un deseo de generar insertos planificados y que tienen un fin político. En este sentido, ¿a quién asocian? Al kirchnerismo. Este es el discurso de ella. No es un discurso generalizado dentro del gobierno, por lo menos. Entre ellos, el caso de Chaco en Sáenz Peña. Que es el más grave porque fue asesinado un niño de 13 años. En este caso sí, según la justicia, lo que está investigando el fiscal Marcelo Soto, una organización previa para ir a saquear un supermercado, el supermercado Impulso, pero por el momento no tiene indicios que detrás de esa organización estén o hayan estado funcionarios políticos de ningún partido. Sí, tiene claro el fiscal Soto que hubo una organización, hubo una convocatoria para ir a saquear el supermercado a través de las redes sociales, a través de audios y mensajes de WhatsApp, pero por el momento no hay sospechados ningún dirigente político por este hecho. Sí, lo que el fiscal está haciendo, poniendo la lupa sobre una comunidad aborigen que está cerca de ese supermercado, y en las últimas horas se hicieron diferentes allanamientos donde se secuestraron teléfonos celulares que podrían haber sido el disparador de esa convocatoria para ir a saquear un supermercado. ¿Y qué se sabe del origen del proyectil, de la bala que termina con la vida de este niño de 13 años? Se sabe que fue efectuada con una escopeta o un arma tumbera. Sí, está confirmado que el proyectil que terminó con la vida de Ismael Ramírez, de 13 años, fue recargada de forma casera. Por eso, en principio, estarían descartando que haya sido disparado por la policía. En principio, por ahora, por el momento, no hay elementos para imputarle el crimen a la policía, pero todavía están investigando. Patricia Bullrich hizo referencia a que tenían mensajes de WhatsApp que estaban siendo investigados para ver quiénes eran los organizadores. Porque lo cierto es que ella no dio pruebas concretas, de acuerdo con las cuales estaría sosteniendo esto. Claro. ¿No? Digo, ¿por qué se lo adjudica a grupos kirchneristas? La verdad es que ella no ha dado, decime vos, Gabriel, si escuchaste alguna prueba concreta de por qué ella dice que es un grupo kirchnerista o que son grupos vinculados públicamente al kirchnerismo. no sabemos si en la denuncia que dijo haber presentado en la justicia y aportó. Públicamente no habló de ningún funcionario en particular. Y como por ahora la causa que más está avanzando es la de Chaco, en esa causa no hay ningún dirigente ni peronista, ni kirchnerista, ni ningún otro partido, en principio, según la investigación que está llevando adelante el fiscal Soto. Ahora, hablamos de algunos casos aislados, hablábamos recién del caso de Chaco, pero también hablamos de uno de Mar del Plata, otro en Mendoza.
Así es, hubo anoche en Mar del Plata que lo definieron como un intento de robo organizado, no como un saqueo, fuentes de la policía bonaerense, sí que fue como que tipo piraña lo definieron lo que ocurrió en Mar del Plata, que fue en Avenida 39 y la calle Juramento, donde se llevaron, no fueron a buscar comida, por eso también lo descartan con los saqueos, bebidas alcohólicas se llevaron. Y a los pocos minutos fueron detenidos los autores y se recuperó la mercadería. Lo que extrañó era la edad de los que protagonizaron ese robo organizado o robo piraña, que tenían entre 15 y 16 años. Todos menores. Todos menores, había algún mayor, pero la mayoría tenían entre 15 y 16 años. Bueno, y recién decíamos, ¿no?, que la ministra Bullrich señaló a los dirigentes kirchneristas, a grupos kirchneristas organizando estos saqueos. Quien decidió responderle es el diputado Agustín Rossi. La ministra es tremendista y hace calificaciones que no corresponden, ¿no? La verdad que intentar involucrar a nosotros como espacio político en una situación de esa característica muestra el nivel de irresponsabilidad institucional que tiene esta ministra, que es capaz de cualquier cosa. Nosotros, al contrario, yo creo que el gobierno tendría que merituar adecuadamente el nivel de prudencia institucional que ha tenido y que tiene nuestro espacio político durante estos días y durante estos momentos con la enorme crisis económica que existe. Nosotros somos un espacio político, no tenemos nada que ver con este gobierno, no tenemos punto de contacto con las políticas económicas que está llevando el gobierno, estamos en las antípodas ideológicas de este programa, pero claramente somos una oposición responsable institucionalmente que se mueve dentro del marco de la institucionalidad. Esta calificación de la ministra Bullrich, la verdad es que es temeraria y que merece todo nuestro repudio, porque lo que es cierto es que lo que nosotros nos empezamos a preparar es alguna de las operaciones que nos tiene acostumbrada este gobierno y que seguramente habrán tenido a la ministra como protagonista. El único desestabilizador social en la Argentina tiene nombre y apellido, se llama Mauricio Macri, que es el que con su política económica genera estos niveles de tensión social. Resuelvan la política económica, resuelvan el problema del hambre, resuelvan el problema del trabajo, y seguramente no va a haber ningún problema en la Argentina. Bueno, ayer escuchábamos al diputado Rossi, somos una oposición responsable. Sí, es la posición en la que hoy se paran todos los opositores, ¿no? Buscando de ninguna manera quedar asociados a una idea desestabilizadora, a una idea golpista, a que esto se pueda asimilar al fenómeno 2001 y puedan quedar pegados como promoviendo una situación de caos social. En este sentido, además, bueno, en el caso de Rossi, puntualmente le estaba contestando a Patricia Bullrich, que bien como decíamos, acusó al kirchnerismo. Él dice que, por supuesto, nada tuvieron que ver y dice que tiene que ver, sí, con políticas económicas del macrismo. Bueno, vamos a hablar con Gerardo Milman, él es jefe de gabinete del Ministerio de Seguridad, está en línea en este momento. Milman, ¿cómo le va? Buenas tardes. Hola, Elio. Ya los dejo en comunicación aquí con Milman, pero se está investigando lo que pasó en Chaco y vamos a preguntarle a Gerardo puntualmente. Hay que prestarle atención a lo que ocurrió en el día de ayer, más allá de la víctima fatal, Milman. ¿Fue un hecho aislado esto? Sí, por supuesto que hay que prestarle atención, le estamos prestando atención. Nosotros en el Ministerio de Seguridad, desde que asumimos esta responsabilidad, la ministra Bullrich, hemos realizado con todos los ministerios de seguridad de todas las 24 provincias una red que no nos distingue políticamente, que la verdad es que venimos funcionando mancomunadamente y así que tenemos un sistema de monitoreo y de prevención en todo el país, porque estos no son delitos federales, pero ocurren en distintas provincias y a veces no todos los episodios tienen la misma causa y nosotros podemos dar certeza de eso. En algunos casos vemos grupos organizados con vinculación política y en el caso de Sáenz Peña no vemos esa organización, vemos una preocupación diferente, mucho peor inclusive,
porque no tenga vinculaciones políticas, sino porque lamentablemente tenemos la pérdida de un chico de 13 años. Elio, los escucha Gerardo Milman. Muchas gracias, Gero. Milman, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Recién lo escuchaba, ¿no? En algunos casos tenemos grupos organizados con vinculación política. A esto mismo se refería la ministra Patricia Bullrich. Es más, dijo, ordenen a su gente. ¿En qué casos y con qué pruebas indican que hay grupos organizados con organización política? Que hay grupos organizados es claro porque hay convocatorias y que luego fueron realizados los episodios, tanto en Comodoro Rivadavia como en Mendoza, con grupos de WhatsApp convocando a los saqueos que luego se realizaron. Hay muchas otras convocatorias que no han ocurrido, también intentando generar una acción psicológica. Si uno bucea en las redes, son públicas y se pueden ver. Y hay detenidos, hay varios detenidos en la provincia de Mendoza, hay detenidos en Comodoro Rivadavia, de manera tal que por eso yo distinguía lo que lamentablemente, porque los saqueos son malos, pero la pérdida de una vida es ¿Y esos mucho peor. detenidos, Milman, perdón, esos detenidos le encuentran vinculación política? ¿Le han encontrado en vinculación? algunos casos sí. En algunos casos sí, en otras es gente que es convocada para hacer esta actividad. Pero yo no quisiera abrir más expectativas respecto de eso, porque lo que hemos hecho es lo que corresponde. Ir a la justicia, llevar las pruebas y que la justicia dicte la investigación y encuentre sobre todo quiénes son los administradores de esos grupos convocando a cometer este delito. Hoy la Argentina tiene una fuerte red de contención social. El gobierno nacional, a través de la ministra Carolina Stanley, ha anunciado un aumento de la AUH que va a llegar a mucha de la gente que necesita. Están los municipios, están los ministerios en cada provincia, está hoy la red extendida, de manera tal que el que necesite, que puede ser, porque obviamente la situación de la Argentina hoy es compleja desde el punto de vista económico, tiene a dónde dirigirse y seguramente va a encontrar la solución. No tiene que de ninguna manera prestarse a la incitación ni a cometer este tipo de delitos que hace enfrentar a argentinos con argentinos, como ocurrió en la localidad de Sáenz Peña, que terminan siempre mal. Milman Paz Rodríguez Niel lo saluda. ¿En qué hecho concreto ustedes tienen elementos para sostener que el kirchnerismo estuvo detrás? ¿En cuál? Nosotros encontramos vinculaciones políticas tanto en Mendoza como en Comodoro Rivadavia. ¿Con qué dirigentes? Con los dirigentes que yo no quisiera ahondar porque justamente son fruto de la investigación, pero las pruebas que nosotros teníamos se las hemos llevado a la justicia, que es lo que corresponde y la que va a delimitar la certeza de nuestras pruebas y de los vínculos en la justicia, que es lo que tiene que hacer. Digamos, nosotros tenemos esta obligación de llevarle a quien le corresponde la investigación. Digamos, obviamente yo no creo, yo escuchaba al diputado Agustín Rossi, que sea él el que esté promoviendo estas situaciones. Ahora, no, claro, pero le preguntamos porque como han afirmado esto, más allá de haberlo presentado a la justicia, que han dicho... Pero es una acusación fuerte que lo vinculen al kirchnerismo en general, entonces por eso le preguntaba concretamente qué hecho, qué saqueo y qué elemento concreto tienen para sostener que fue el kirchnerismo como tal. Hay detenidos de filiación política, digamos, participando de los eventos, asesores de diputados, digamos, claramente identificados. Así que tendrá que ahora resolver la justicia hasta dónde es la responsabilidad de estas personas y de sus superiores políticos, si lo queremos decir de alguna manera. En los dos casos que Rossi tiene que mirar en su propia bancada los dichos de diputadas, de diputados, proponiendo una situación caótica, no lo vincula a los saqueos, pero sí proponiendo dichos que no se corresponden con la institucionalidad como recién él planteaba. ¿Son dirigentes del kirchnerismo? ¿Están afiliados? ¿Cuál es la vinculación que tienen estas personas que usted dice que están detenidas y son kirchneristas? Están detenidas por haber participado en los saqueos y tienen inclusive vínculos laborales. ¿Es un asesor de un diputado? ¿Nos podría explicar un poco más?
de un legislador provincial. Yo no quisiera ahondar, nosotros tenemos esas pruebas, las llevamos a la justicia, que es el lugar que corresponde, y es la justicia la que tiene que ordenar las investigaciones. Para nosotros esas pruebas vinculan a estos grupos y por eso hemos ido a la justicia, pero en definitiva habrá gente que no tiene vinculación política y otra que sí. Es la justicia que tiene que determinar cuál es la responsabilidad, si son los organizadores, si son solo participantes. En cualquier caso, estas situaciones traen incertidumbre y complejidad a la ciudadanía y nosotros queremos avisarles que tienen consecuencias. Tomar estas decisiones tienen consecuencias. Los detenidos han sido ratificados por la justicia, van a permanecer detenidos, de manera tal que el que tenga inconveniente, la Argentina por suerte hoy tiene una vasta red para poder encontrar soluciones. Ese es el camino que tiene que tomar aquel que tiene inconveniente. Nunca prestarse a una organización que, la verdad, un saqueo organizado por WhatsApp no tiene absolutamente nada de espontáneo. Milman, en esa presentación que hicieron en la justicia, ¿aportaron nombres de esos dirigentes políticos o es tarea de la justicia determinar quiénes son los dirigentes que están detrás de estos acontecimientos? Hemos aportado todas las pruebas que teníamos, hay cosas que todavía corresponden investigar, como le dije antes, y además hay detenidos que tienen nombre y apellido. ¿Cómo han accedido a los diálogos de WhatsApp a los que hacen referencia? Bueno, nosotros tenemos líneas de comunicación con la ciudadanía y la ciudadanía, integrantes de ciudadanía que reciben esos mensajes, nos envían en muchos casos copia de esos mensajes que han recibido, desde qué teléfono y así de esa manera podemos acceder a esta información. En el caso de Chaco, Milman, en donde ha fallecido un niño de 13 años, ¿allí descartan cualquier tipo de vinculación política? Nosotros no la vemos, nosotros vemos un grupo vinculado a un sector de la sociedad de Sáenz Peña, en una disputa entre vecinos, como decían antes, creo que un corresponsal de ustedes, las primeras autopsias de la víctima encuentran que la bala que produjo el deceso están vinculadas a un arma de fabricación casera, artesanal, tumbera, como le quieran llamar. La policía de la provincia del Chaco, que no es una provincia gobernada justamente por el gobierno nacional, llegó 20 minutos después de los episodios, con lo cual no parecería estar complicado en un exceso de gatillo fácil o alguna situación de las que podrían haber ocurrido. Parece ser otra la causa de que hayamos perdido un chiquito de 13 años que a todos nos conmueve. ¿Han tenido comunicación con responsables de cadenas de supermercados para pedirles que refuercen la seguridad en los mismos? Tenemos diálogo con todas las cadenas de supermercado en todo el país, estamos comunicados online minuto a minuto con todos los ministros de seguridad y creemos que hay más agitación de la realidad. Ha habido algunos episodios que obviamente nos preocupan y nos ocupan y esperemos que la ciudadanía encuentre tranquilidad. Desde el gobierno nacional lo que queremos transmitirle nuevamente es que hay solución para cada uno de los problemas, no hay que entrar en este tipo de psicosis de ninguna manera porque no contribuye a nuestra economía y que seguramente vamos a salir hacia adelante con el esfuerzo de todos los argentinos y a los políticos, a los que hacemos política, apelar justamente a lo que se mencionaba antes, a la actitud responsable. Yo creo que hay otra vez el diputado Agustín Rose diciendo que hasta acá llegamos o como si fuera la voz de la soberanía popular, que el presidente haga algo que no va a hacer de ninguna manera, así que por suerte en la Argentina vamos a seguir viviendo en democracia. ¿No cree que pudo haber colaborado para este clima y estas respuestas del kirchnerismo el hecho de que hayan acusado, tal como lo hizo Bullrich, al kirchnerismo de estar detrás de los saqueos? Bueno, los saqueos ocurrieron antes, así que lo que hace la ministra en todo caso es una descripción de las pruebas que nosotros presentamos en la justicia. Los saqueos ya habían ocurrido, así que lo que hay que pensar es las cosas que se hacen y cómo se organizan y no en definitiva lo que ha dicho la ministra no ha colaborado a que se promuevan más saqueos y si en definitiva hay un debate político respecto a la responsabilidad y hay una oposición responsable, como ha dicho el diputado Rossi, lo que no tiene que hacer esa oposición es promover esa situación. Digamos. Si ellos no coinciden, como seguramente así debe ser, imagino yo que debe ser, bueno, no tienen que tener ningún temor porque la justicia seguramente dará por no cierto los dichos de cualquier funcionario.
¿Han tomado en las últimas horas, en los últimos días, alguna medida concreta para reforzar la seguridad, por ejemplo, en el conurbano o en otros sectores de la provincia de Buenos Aires, vinculado con estos episodios? Bueno, como les decía, tenemos diálogo permanente con las cadenas de supermercados, tenemos diálogo permanente con los ministros de Seguridad, en este caso de la provincia. La gobernadora Vidal tiene diálogo constante con todos los intendentes de la provincia y del conurbano, de manera tal que nosotros entendemos que ningún intendente hoy de ningún signo político tiene voluntad de que esto se les vaya de las manos. Así que entendemos que hay un diálogo entre la provincia de Buenos Aires, específicamente sobre el conurbano, y además otras situaciones, porque la verdad que en el conurbano no ha ocurrido nada, ha ocurrido en lugares del interior del país, así que vamos a seguir trabajando, y el gobierno de la provincia de Buenos Aires, me consta que la gobernadora y el ministro de Seguridad están en diálogo permanente con todos los intendentes. Gerardo Milman, muchísimas gracias por su comunicación. A ustedes, buenas noches. Hasta luego, muchísimas gracias, Jero, a vos también. Y Chicho, querías hacer una aclaración. Sí, dos cositas respecto a la situación de Chaco, a la investigación. Una, en este momento el fiscal Marcelo Soto está reunido con el abuelo de la víctima, con el abuelo Ismael, Sí. Porque el abuelo le dijo al fiscal que tenía pruebas de quién podría ser el autor material. Así que el fiscal lo va a escuchar y después analizará qué medidas hacer para ver si lo que le dice el abuelo de Ismael es cierto. Y la otra cuestión es que ayer se difundieron por redes sociales fotos de un supuesto, de un niño que algunas personas decían que era Ismael, posando con armas de fuego. El fiscal Soto aclaró que de ninguna manera era Ismael el que aparecía en esas imágenes y que fueron difundidas en las redes sociales, en Facebook, vía Igualmente, WhatsApp. ¿cuál era la intención? ¿Solamente mancharlo cuando estamos hablando de un niño que ha muerto, la intención era decir, estaba armado y él provocó que lo mataran, como diciendo que no era un niño, sino un delincuente y que había publicado esas fotos en Facebook. Bueno, muy bien, muchísimas gracias, Chicho, muchas gracias, Paz. Vamos a ir a una pequeña pausa en Café de la Tarde. Quédate ahí, ya venimos. Ya vuelve Café de la Tarde.